Al comenzar el día del Señor, se revelará el inicuo. Será un gobernante mundial que hará un pacto con Israel 7 años antes, según Daniel 9:27. Su verdadera identificación será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel, llegue a ser el gobernante mundial, se declare a sí mismo como Dios y profane el templo en Jerusalén. En esta ocasión estaremos compartiendo el comentario de la vida plena titulado La época del anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 3 al 4 nos dice lo siguiente: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según la palabra de Dios, este no es un hecho aislado, porque ya está profetizado que viene el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El artífice de la final embestida violenta contra Cristo y los santos, poco antes que Cristo establezca su reino en la tierra, Pablo se refiere al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuáles son las señales de la venida del anticristo? A diferencia del arrebatamiento, la venida del anticristo no será sin advertencia. Varias señales indican su venida y aparición. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes que aparezca sobre la tierra. Primero, el misterio de la iniquidad, que ya está obrando en el mundo, se ha de identificar. Sucederá la apostasía. Tercero, será quitado de en medio quien al presente lo detiene. El misterio de la iniquidad. Esa actividad secreta de los poderes del mal que son evidentes en todo el mundo, aumentará hasta que llegue a su clímax en el ridículo completo y el desacato de las normas y los mandamientos que se consideran sagrados en la Biblia. Debido a un espíritu prevaleciente de pecado, el amor de muchos se enfriará. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, del 10 al 12. Pero habrá un remanente que se mantendrá fiel a la fe apostólica, revelada en el Nuevo Testamento. Mateo 24:13 nos dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sabemos que por medio de esos fieles creyentes, la Iglesia seguirá luchando, esgrimiendo la espada del Espíritu. La Biblia lo dice y estamos seguros que ocurrirá la apostasía, que significa partida, caída o abandono. En los últimos días, muchos de las iglesias profesantes se apartarán de las verdades bíblicas. Tanto Cristo como Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral, espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia, visible al concluir la época actual. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que nos dice Mateo 24, versículos 5 y 10. Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, dice también: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto las exigencias de Cristo, del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y de la fidelidad a Dios y a sus normas. Por esto los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo,
fueron iluminados a entender estas cosas, pero también a proclamarla a la iglesia de este tiempo. Segunda de Pedro 2 nos dice lo siguiente: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La palabra de Dios enseña que estas personas serán populares. Los evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en las metas egoístas irán adquiriendo popularidad conforme se estén manifestando los últimos días. La apostasía moral es la interrupción de la relación salvadora que se tiene con Cristo y la vuelta al pecado y la inmoralidad. Es posible que los apóstatas proclamen la doctrina correcta y las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero que abandonen las normas de moralidad de Dios y no la apliquen para sus propias vidas. Por esa razón, Isaías 29:13 proclama lo siguiente: Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por esta razón, muchas iglesias en los últimos días tolerarán lo que sea, a cambio del aumento de asistentes, a cambio de dinero, a cambio de éxito y a cambio de honor. Eso es lo que nos dice Primera de Timoteo 4:1. El evangelio de la cruz, con su llamado a sufrir, ya no es grato para ellos. No están dispuestos a renunciar radicalmente al pecado, así como nos dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que es necesario sacrificarse por el reino de Dios y negarse a sí mismo. Para estas personas se volverá algo extraño. Pero ¿qué nos dice Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tanto la historia de la iglesia como la apostasía profetizada de los últimos días les advierten a todos los creyentes que no den por sentado el progreso continuo del reino de Dios a través de todas las épocas hasta el fin. En algún momento de la historia de la iglesia, la rebeldía contra Dios y su palabra alcanzará proporciones increíbles. En el día del Señor caerá la ira de Dios sobre los que rechazan su verdad, según lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 9. Por lo tanto, el triunfo no es definitivo del reino de Dios y su justicia en el mundo no depende del progresivo aumento del éxito de la iglesia profesante, sino de la final intervención de Dios cuando entre en el mundo con juicio justo, según Apocalipsis 19:22. Un acontecimiento decisivo debe ocurrir antes que pueda revelarse el hombre de pecado y pueda comenzar el día del Señor, es decir, el quitar de en medio a alguien o algo que detiene el poder secreto de la iniquidad y al inicuo. Cuando sea quitado, esto significa que al quitar de en medio el Espíritu Santo, el inicuo puede entrar en escena. Dios enviará una influencia engañosa sobre todos los que se niegan a amar la verdad. Ellos aceptarán las pretensiones del inicuo y la sociedad humana se degenerará hasta una profundidad de depravación jamás vista en la tierra. El ministerio del Espíritu Santo
de restricción de pecado se efectúa mayormente por medio de la iglesia, que es su templo, según 1 Corintios 3:16. Por eso, muchos intérpretes de las Escrituras creen que la separación del Espíritu es una indicación clara de que el arrebatamiento de los fieles ocurrirá al mismo tiempo. Dado de en medio el que lo detiene, puede comenzar el día del Señor. Luego que tanto la iglesia haya partido de esta tierra como que el Espíritu Santo haya sido quitado, al comenzar el día del Señor, se revelará entonces el inicuo. Será un gobernante mundial que hará un pacto con Israel 7 años antes del fin del mundo. Su verdadera identificación será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel, llegue a ser el gobernante mundial, se declare a sí mismo como Dios, profane el templo de Jerusalén. Estas cosas acontecerán. Así que el anticristo afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles a Cristo, según nos dice la palabra de Dios en Daniel 7, 8, 24 y 25. Exigirá adoración, evidentemente desde un gran templo que emplea como centro de sus pronunciamientos. Los seres humanos han procurado ese estado divino desde el principio de la creación. El inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para propagar el error, según nos dice 2 Tesalonicenses 2:9. Prodigios mentirosos se refiere a milagros sobrenaturales, genuinos, que engañan a las personas para que acepten una mentira. Es posible que esas demostraciones de lo sobrenatural sean vistas por televisión o por las redes sociales. Alrededor del mundo, millones serán impresionados, engañados y persuadidos por ese aparente caudillo carismático, porque ellos no tienen un compromiso profundo ni tienen amor por la verdad de la palabra de Dios. Tanto las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9 como las de Jesús en Mateo 24:24 deben prevenir a los creyentes contra la suposición de que todos los milagros vienen de parte de Dios. Las manifestaciones aparentes del Espíritu Santo y supuestas experiencias de Dios o del Espíritu deben probarse por la fidelidad de la persona a Cristo y también por las Escrituras. Así es que, amados hermanos, amigo, tú que estás escuchando este mensaje en este día, te invitamos a que te acerques a Dios, que te rinda ante su voluntad y empieces a vivir en santidad. Dios le bendiga. Soy su hermano y pastor Kelly Familia y su hermana Katie's Familia. Será hasta una próxima.